Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. Esos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos celebrando la festividad de San Marcos Evangelista. Por eso voy vestido de rojos. Es un evangelista el que escribió el primer evangelio, el Evangelio de San Marcos, el más cortito y el más sintético. Hoy el Papa Francisco, en la homilía que dio esta mañana en Santa Marta, recomendaba a los que le escuchaban que leyésemos el Evangelio de San Marcos. Es cortito y se lee rápidamente. Y es una síntesis muy bonita de el Evangelio. Una síntesis que le viene por el testimonio de dos grandes apóstoles. San Marcos primero acompañó a Pablo y luego acompañó a Pedro. Como hoy leíamos en esta primera lectura de la carta del San Pedro, dice: también los saluda mi hijo Marcos. Fue uno que acompañó a Pedro y gran parte de los detalles que a lo mejor tenemos en San Marcos se ve la mano de Pedro, se ve que es bajo los ojos de Pedro como Marcos los escribe. En este Evangelio hay una de las características que nuestro Señor Jesucristo nos da. Este es el texto con el que acaba el Evangelio de San Marcos. Y dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Es otra de las características de las que estábamos hablando de nuestra fe. El que tiene fe, el que vive la fe, es un misionero. Y ser misionero significa predicar a nuestro Señor Jesucristo. No somos asistentes sociales. Los cristianos no somos promotores de cultura. Nosotros no somos ni pertenecemos a una ONG. Nosotros somos misioneros, nosotros predicamos a Cristo. Nosotros predicamos de que Cristo vino, se hizo hombre, vino a salvarnos y nos llama al cielo. Ahora, el que nosotros seamos misioneros y nuestra primera función sea religiosa, sea trascendente, sea espiritual, no significa que estemos despreocupados de las cosas del mundo y de la cultura. Y yo escribía en la reflexión que envío por los grupos de WhatsApp de este día, hoy 25 de marzo, ponía que ese ser misionero en Europa se concretó en tres grandes hombres: San Benito, San Cirilo y San Metodio, que son los patronos de Europa. Y si nosotros nos fijásemos aquí en México, en Latinoamérica, pero principalmente en México, nosotros veríamos que tenemos una pléyade, tenemos una multitud, tenemos grandes hombres y mujeres que con su ejemplo, con su vida, no solamente defendieron su fe, no solamente testimoniaron su fe, sino que influyeron en la cultura,
en una cultura donde la solidaridad, en una cultura donde el respeto a las personas, en una cultura donde el respeto a los mayores, en una cultura donde la familia, en una cultura donde el amor y la amistad, en una cultura donde la alegría, los chistes, en una cultura donde el chile, no de Chile, sino el chile que pica, son elementos que van configurando parte de nuestro ser mexicano y fue cultivado, querido y proclamado por santos que vivieron esas virtudes. Y yo creo que nosotros en estos días tendríamos que meternos en el internet y ver esas historias, ver esas películas que nos hablan de nuestros próceres, que nos hablan de nuestros líderes, que nos hablan de los ejemplos que tenemos que seguir, que imitar, traduciéndolo a nuestro día y nuestro ahora. Nosotros siempre normalmente tenemos santos monjes y monjas, religiosos y religiosas. Y una de las cosas que dicen las personas que están casadas es, no, es que es religioso, no, es que es religiosa, no, es que es sacerdote. Pues hijos míos, ustedes tienen ahora uno de sus últimos santos que se ha incorporado a la pléyade, a la lista de los santos, que es Concepción Cabrera, que no fue religiosa, que fue mamá, que fue esposa, que tuvo unos 10, 11 hijos. Una mujer que cuidaba de su aspecto físico. Cuenta que ella se arreglaba para ir con su marido a bailar y que no le resultaba difícil pasar de bailar con su marido a después ir a la capilla y rezar, o viceversa. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios y las cosas del mundo las sabía sublimar. Esa mujer que escribió, pero un montonal, no sé en qué momentos escribió, porque el testimonio de sus hijos es que ella siempre estaba apoyándoles, ayudándoles. Esa mujer, que siendo mujer en ese tiempo, fue la impulsora de 5 grupos y 5 movimientos, entre ellos, junto con un sacerdote, de los misioneros del Espíritu Santo. ¿Qué testimonio tenemos de la fe? ¿Qué testimonio tenemos de un cristiano? Y aquí en México tenemos un grupo grande de hombres y mujeres que dieron su vida. Mujeres, entre otras, estaba buscando aquí desde el sitio de internet, desde la fe, mujeres, María Inés Teresa Arias, fundadora de las congregaciones misioneras clarísimas del Santísimo Sacramento y de los misioneros de Cristo. María Vicenta Dorotea Chávez, fundadora del Instituto de las Siervas de la Santísima Trinidad y de los Pobres. Hombres que fueron hasta Japón para seguir evangelizando, y ahí tenemos a los mártires Bartolomé Gutiérrez, Bartolomé Díaz Laurel, los mártires fiscales de Oaxaca, Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles, mártires que también dieron su vida en España, como Gabriel Escoto y Luciano Hernández, mártires cristeros, que tenemos un montón de mártires cristeros, Elías del Socorro Nieves, Miguel Agustín Pro, Anacleto González Flores, abogado, pedagogo, escritor, orador, catequista y luchador social cristiano. ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos religiosos? ¿Cuántos laicos han recogido el reto que nos deja San Marcos en este Evangelio, repitiendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. No solamente predicaron a Cristo, sino que renovaron la cultura.
perfeccionaron en el sentido de que ennoblecieron la cultura. Ezequiel y Salvador Huerta Gutiérrez, Luis Padilla Gómez, Jorge Ramón y Ramón Vicente Vargas González, Miguel Gómez Loza, Luis Magaña Servín, miembro activo de la Acción Católica de la Juventud Mexicana en Arandas, Jalisco, y fue fusilado por sus convicciones cristianas. José Trinidad Rangel, Leonardo Pérez Larios, Dario Acosta Zurita, entre otros, porque hay una multitud de hombres que dieron su fe por Cristo. A nosotros no nos pide dar la vida. A nosotros nos pide nuestro Señor Jesucristo hoy testimoniar nuestra fe, dar a conocer nuestra fe, con los valores humanos que conforman el ser cristiano y con los valores, desde luego, pues religiosos, la fe, la esperanza y la caridad. Yo creo que en esta larga lista de santos no puede haber, o no puedo dejar de nombrar otro que pues está muy cercano a mi congregación, que es Monseñor Guízar y Valencia, que fue un santo alegre, un santo que tocaba los instrumentos musicales para atraer a la gente, un santo que se recorrió con mula toda su diócesis, un santo que fue expulsado de México, un santo que regresó a México, un santo que dio la vida por sus almas, por su feligresía, por sus ovejas. Un santo que está muy cerca de aquí, de nosotros, de Puebla, y que tuve la gracia de ir allí a Jalapa, donde está, pues donde está enterrado. Y realmente, qué hombre de Dios. Qué fácil es ser cristiano. Es simplemente decir que tú vives con confianza, que vives con esperanza, que vives dando lo mejor de ti misma, que vives superándote, que vives sabiendo que Dios está a tu lado. Hoy, en este día de San Marcos, ese joven que siguió a Jesús, que murió mártir por su fe, que dio testimonio de lo que él creía dando su vida, nos ayude a nosotros también a ser esos evangelizadores. No tenemos que hablar mucho, tenemos que testimoniar. Y cuando tengamos que hablar, hablamos, pero testimoniar, que nuestra vida realmente dé ese nota de diferencia, que cuando tenga ganas de llorar, ría, que cuando tenga ganas de encerrarme en mi cuarto, viva la caridad, que cuando tenga ganas de gritar, cante, que cuando tenga ganas de dar la espalda, si estoy en mi casa, dé el abrazo a mi mujer o a mi marido o a mis hijos, porque pues ahí ya estamos todos juntos y no hay ningún problema. Que Dios nuestro Señor nos ayude a ser esos evangelizadores. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que así sea.